Bueno, vamos a arrancar con el módulo 10, conceptos de seguridad en la LAN. Seguridad de punto final o endpoint security. Ataques de red en la actualidad. Normalmente los medios de comunicación cubren los ataques de red externos a redes empresariales. Sencillamente busque en internet por los más nuevos ataques de red y encontrará información actualizada de ataques actuales. Muy posiblemente estos ataques envuelven una o más de las siguientes formas, ¿verdad?, de ataque, como denegación de servicios distribuida, denegate of service, que se trata de un ataque coordinado desde muchos dispositivos llamados zombies, con la intención de degradar o detener el acceso público al sitio web y los recursos de una organización. El data breach, que se trata de un ataque en el que los servidores de datos o los hosts de una organización se ven comprometidos a robar información confidencial. Y el malware, que es un ataque en el que los hosts de una organización son infectados con software malicioso que causan una serie de problemas. Por ejemplo, ransomware como WannaCry mostraba en la figura encripta los datos en un host y bloquea el acceso hasta que se le pague un rescate. Se necesitan diversos dispositivos de seguridad de la red para proteger el perímetro de la red del acceso exterior. Estos dispositivos podrían incluir los siguientes: una VPN, Virtual Private Network, o red de área privada virtual, que proporciona una conexión segura a usuarios remotos a través de una red pública y en una red empresarial. Los servicios VPN pueden ser integrados con el cortafuegos o en el cortafuegos. Firewall o cortafuegos o pared de fuego de próxima generación, Next Generation Firewall, proporciona inspección de paquetes con estado, visibilidad y control de aplicaciones. Un sistema de prevención de intrusos de próxima generación, o sea, Next Generation Intrusion Protocol, Prevention Protocol, Security Protocol, es una protección avanzada con malware AMP, o sea, para nosotros Advanced Malware Protection, y filtrado de URLs. El Network Access Control, NAC, o control de acceso a la red, incluye servicios de autenticación, autorización y contabilidad, de las siglas en inglés Authentication, Authorization and Accounting. En empresas más grandes, estos servicios podrían incorporarse en un dispositivo que puedan administrar políticas de acceso en una amplia variedad de usuarios y tipos de dispositivos. El Cisco Identity Service Engineering, o IC, es un ejemplo de un dispositivo NAC. Protección de terminales. Los puntos finales son hosts que generalmente consisten en computadoras portátiles y computadoras de escritorio, servidores y teléfonos IP, así como dispositivos de propiedad de los empleados. Los puntos finales son particularmente susceptibles a ataques relacionados con malware, que se originan a través del correo electrónico o la navegación web. Los puntos finales suelen utilizar características de seguridad tradicionales basadas en hosts, como antivirus, antimalware, firewall basados en hosts y sistemas de prevención de instrucciones basados en hosts. Los puntos finales de hoy están mejor protegidos por una combinación de NAC, de software AMP y un dispositivo de firewall. El Cisco Email Security Appliance, o CISA, está diseñado para monitorear el protocolo simple de transferencia de correos, o sea, Simple Mail Transfer Protocol. Cisco ESA se actualiza constantemente mediante datos de tiempo real de Cisco Talos, que detecta y correlaciona las amenazas con un sistema de monitoreo que se utiliza en las bases de datos mundial. Cisco ESA extrae estos datos de inteligencia de amenazas cada 3 o 5 minutos. Estas son algunas funciones de Cisco ESA: bloquear amenazas conocidas, remediar contra el malware invisible que evade la detección inicial, descartar correos electrónicos con enlaces incorrectos, bloquear el acceso a sitios recién infectados e encriptar el contenido de los correos salientes para prevenir pérdida de datos. El Cisco Web Security Appliance, o CWSA, también conocido, es una tecnología de mitigación para amenazas basadas en la web. Ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico web, además de que el Cisco WSA combina protección avanzada contra malware, visibilidad y control de aplicaciones, control de políticas de uso aceptable e informes.
Cisco WSA proporciona un control total sobre cómo los usuarios acceden a Internet. Ciertas funciones y aplicaciones como chat, mensajería, video y audio pueden permitirse restringirse con límites de tiempo y ancho de banda o bloquearse de acuerdo con los requisitos de la organización. La WSA puede realizar listas negras de URL, filtrado de URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web y cifrado y descifrado de tráfico web. El control de acceso. Autenticación con una contraseña local. En el caso de los routers, vamos a usar el comando linevti04 password Cisco file login con una encriptación de la clave de seguridad, como vemos Cisco, que sea alfanumérica. Veamos que la S se reemplazó por un 5 y la O se ha reemplazado por un 0. Con sistemas de generación de claves seguras por medio de usuario local, tenemos con el IP domain name example.com, que example.com es un dominio. CryptoKey Generate, RCR, Generate Keys, módulo 2048, con user, ahí creo el usuario, admin, y secret, y pongo la palabra que quiero usar. Aquí tenemos la palabra Stronger Password, configurada como RS mayúscula, TR0NG, 3RP mayúscula, A55W0RD, con una conjugación alfanumérica. Activamos el SSH versión 2 y linevti04 transfer input SSH y login password. Este es un comando muy importante que debemos de dominar ya y grabarlo en nuestro schedule de configuración esencial básica, ya que en el examen de certificación se nos pide, en el examen de la prueba final de Cisco también y en el examen práctico final de este curso. Entonces, para que sepan, se nos piden tres requerimientos, para que lo guarden y lo apunten bien y lo prueben. Muchas formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de red y en cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El simple método de autenticación por acceso remoto es para configurar un inicio de sesión y contraseña con la combinación en consola, LineVTI y puertos auxiliares, como se muestran las líneas VTI del siguiente ejemplo. El SSH, o sea, Shell Security Hierarchy, es un tipo de acceso remoto más seguro, requiere un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se puede autenticar localmente. El método de base de datos local tiene algunas limitaciones. La cuenta de usuario debe configurarse localmente en cada dispositivo que se proceda a accesar de esa forma. Componentes AAA, que significa autenticación, autorización y contabilidad, y proporciona el marco principal para configurar el control de acceso en un dispositivo de red. Authentication, Authorization y Accounting es un método de controlar quién tiene permitido acceder a una red, autenticar, controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran allí, autorizar, y qué acciones realizan mientras acceden a la red, contabilizar. La autenticación. Dos métodos de implementación de autenticación AAA son local y basada en el servidor, Server Basic. Autenticación A88 local. El método almacena nombres de usuarios y contraseñas localmente en un dispositivo de red, por ejemplo, router Cisco. Los usuarios se autentican contra la base de datos local. AAA local es ideal para las redes pequeñas. Authentication AAA basada en el servidor. Con el método basado en el servidor, el routador accede a un servidor central 888. El servidor 888 contiene los nombres de usuarios y contraseñas de todos los usuarios. El router usa el protocolo de sistema de control de acceso de controlador de acceso a terminales, o sea, TACAS, o el control de servicio de autenticación remota para usuarios de entrada telefónica, radios, para comunicarse con el servidor AA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Cuando hablamos de un TACAS, es cuando yo me voy a conectar por medio virtual terminal, o sea, Terminal Control de Access, puede ser también físico. Pero si yo me quiero conectar por medio de una línea telefónica o remotamente por medio de una línea telefónica, yo uso radios o radios. Cuando hay múltiples enrutadores y switches basados en los servidores, es más apropiado usar ya sea TACAS o radios. Yo prefiero TACAS, para ser honesto. La autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red de una red autenticada satisfactoriamente. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. El servidor AA utiliza estos atributos para determinar los privilegios y restricciones para ese usuario. La contabilidad. La auditoría de AA recopila datos de uso de los registros de AA y los informa. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditorías o facturación.
Los datos recopilados pueden incluir la hora de inicio y finalización de la conexión y los comandos ejecutados y la cantidad de paquetes y el número de bytes. Un uso muy implementado en la contabilidad es combinarlo con la autenticación AA. Los servidores AA mantienen un registro detallado de los que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Como se muestra en la imagen, esto incluye todos los comandos Excel y la configuración que emite el usuario. El registro contiene varios campos de datos, incluidos el nombre de usuario, la fecha y la hora, y el comando real que introdujo el usuario. Esta información resulta útil para solucionar problemas de dispositivos, también proporciona evidencias de cuando las personas realizan actos maliciosos. Control de acceso 802.1x. El estándar IEEE 802.1x se define un control de acceso y un protocolo de autenticación basado de puertos. Evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una LAN a través de puertos de un switch de acceso público. El servidor de autenticación autentica cada estación de trabajo que está conectada a un puerto del switch antes de habilitar cualquier servicio ofrecido por el switch o la LAN. Con la autenticación basada en el puerto 802.1x, los dispositivos en la red tienen roles específicos. Cliente, suplicante. Este es un dispositivo que ejecuta un software de cliente compatible con 802.1x, que está disponible para dispositivos con cable o inalámbricos. Un switch, autenticador. El switch actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de autenticación. Solicita la identificación de la información del cliente, verifica dicha información al servidor de autenticación y transmite una respuesta al cliente. Otro dispositivo que puede actuar como autenticador, si un punto de acceso inalámbrico, es el servidor de autenticación. El servidor valida la identidad del cliente y notifica al switch o al punto de acceso inalámbrico que el cliente está o no autorizado para acceder a la LAN o a los servicios del switch. Amenazas de seguridad de capa 2. Vulnerabilidades de capa 2. Recuérdense que el modelo de referencia OSI está dividido en 7 capas, las cuales trabajan de manera independiente una de la otra. La figura muestra la función de cada capa, los elementos del núcleo que pueden ser explotados. Los administradores de red implementan habitualmente la solución de seguridad para proteger los elementos de la capa 3 hasta la capa 7. Ellos usan VPN, Virtual Private Networks, cortafuegos y dispositivos IPS para proteger estos elementos si la capa 2 se ve comprometida. Todas las capas superiores también se ven afectadas. Por ejemplo, si un atacante con acceso a la red interna captura los marcos de la red de la capa 2, entonces toda la seguridad implementada en las capas anteriores sería inútil. El atacante podría causar mucho daño en la infraestructura de la red LAN de la capa 2. Categorías de ataque de NetSwitch. La seguridad es solamente tan sólida como el enlace más débil en el sistema y la capa 2 es considerada el enlace más débil. Esto se debe a que las LAN estaban tradicionalmente bajo el control administrativo de una sola organización. Inherentemente confiamos en todas las personas y dispositivos conectados a nuestra LAN. Hoy, con Bion y ataques más sofisticados, nuestras LAN se han vuelto más vulnerables a la penetración. Tenemos categorías de ataques, como es el ataque de tabla MAC, que ejemplo incluye ataques de inundación de direcciones MAC, ataques de VLAN, que incluyen VLAN hopping y VLAN double tagging, que también incluyen ataques entre dispositivos en una VLAN común. Ataques de DHCP, que incluyen ataques de DHCP starvation y DHCP spoofing, y ataques ARP, que incluyen la suplantación de ARP, Address Resolution Protocol, y los ataques de envenenamiento del ARP. Ataques de suplantación de direcciones y incluyen ataques de suplantación MAC e IPs y ataques de Spanning Tree Protocol, que incluyen ataques de manipulación del árbol de expansión. Técnicas de mitigación de ataques de switching, que estamos la seguridad de puertos, que previenen muchos tipos de ataques, incluidos los ataques de inundación de direcciones MAC y los ataques de hambre de DHCP y detección de DHCP, que previene ataques de suplantación de identidad y agotamiento de DHCP. Inspección de ARP dinámica o DAI, Dynamic Address Resolution Protocol, que previene la suplantación de ARP y los ataques de envenenamiento de ARP, y la protección de IP de origen IPSG, que impide los ataques de suplantación de direcciones MAC e IP. Estas soluciones de capa 2 no serán efectivas si los protocolos de administración no están asegurados. Se recomiendan las siguientes estrategias. Utilice siempre variantes seguras de protocolos de administración como SSH, protocolo de copia segura, CSCP,
FTP seguro, SFTP, y seguridad de capa de socket de seguros, que es la capa de transporte, SSL y TLS. Considere usar la red de administración fuera de banda para administrar los dispositivos y use una VLAN de administración dedicada que solo aloje el tráfico de administración. Use ACLs, listas de control de acceso, para filtrar el acceso no deseado. Ataques de tablas de direcciones MAC. La revisión de operación de los switches. Recuerden que para tomar decisiones de reenvío, un switch LAN de capa 2 crea una tabla basada en direcciones MAC de origen en las tramas recibidas. Esto se llama una tabla de direcciones MAC. Las tablas de direcciones MAC se almacenan en la memoria y se usan para cambiar los switch frames más eficazmente. Por ejemplo, show MAC add stable dynamic. Ahí tenemos un cómo él recibe o cómo me muestra la tabla de direccionamiento MAC. Inundaciones de las tablas de direcciones MAC. Todas las tablas MAC tienen un tamaño fijo, por lo que un interruptor, o sea un switch, puede quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC. Los atacantes de inundación de direcciones MAC aprovechan esta limitación de bombardear el switch con direcciones MAC de origen falsas hasta que la tabla de direcciones MAC del switch esté llena. Cuando esto ocurre, el switch trata del frame como una unidifusión desconocida y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos de la misma VLAN sin hacer referencia a la tabla MAC. Esta condición ahora permite que un atacante capture todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o VLAN local. El tráfico se inunda dentro de la LAN o la VLAN local. El atacante solo puede capturar el tráfico dentro de la LAN o VLAN local a la que se está conectando el atacante. La mitigación de ataques de tablas de direcciones MAC lo que hace que herramientas como MACoff sean peligrosas es que un atacante puede crear un ataque de desbordamiento de tabla MAC muy rápidamente. Por ejemplo, un switch Catalyst 6500 puede almacenar 132.000 direcciones MAC en su tabla de direcciones MAC. Una herramienta de control MACoff puede inundar un switch con hasta 8.000 cuadros falsos por segundo. Crear un ataque de desbordamiento de la tabla de direcciones MAC en cuestión de segundos. Otra razón por la que herramientas de ataque son peligrosas es porque no solo afectan al switch local, sino que también afectan switches conectados de capa 2 cuando la tabla de direcciones MAC de un switch está llena y comienza a desbordar todos los puertos, incluidos los conectados a los otros switches de capa 2. Para mitigar los ataques de desbordamiento de la tabla de direcciones MAC, los administradores de red deben de implementar la seguridad de puerto. La seguridad de puertos Port Security permitirá que el puerto prenda solo un número específico de fuentes de direcciones MAC. Seguridad de puertos Port Security estará discutido más adelante en otros módulos. Ataques a la LAN. Ataques de salto de VLAN. El salto de VLAN permite que otras VLAN puedan hacer tráfico de una VLAN sin cruzar primero por un router. En un ataque de salto de VLAN básico, el atacante configura el host para que actúe como un switch para aprovechar la función de puerto de enlace. Automático habilita de forma predeterminada en la mayoría de los puertos del switch. El atacante configura el host para falsificar la señalización 802.1q y la señalización del protocolo de enlace dinámico DTP, propia de Cisco, al enlace troncal con el switch de conexión. Si es exitoso, el switch establece el enlace troncal con el host, como se muestra en la figura. Ahora, el actor amenazante puede acceder a todas las VLAN en el switch. El atacante puede enviar y recibir tráfico en cualquier VLAN, saltando efectivamente entre las VLAN. Ataques de doble etiquetado de VLAN. Un atacante de situaciones específicas que podrían incrustar una etiqueta 802.1q o ocultar dentro del marco que ya tiene una etiqueta 802.1q. Esta etiquetada permite que la trama se envíe a una VLAN que la etiqueta 802.1q externa no especificó. El paso 1, el atacante envía la trama 802.1q de doble etiqueta del switch. El encabezado del externo obtiene la etiqueta VLAN del atacante, que es la misma de la VLAN nativa del puerto de la etiqueta del enlace troncal. El paso 2, la frame, o sea, la trama portadora, llega al primer switch que mira la etiqueta 802.1q de 4 bytes. El switch se ve en el frame de esta destinado a la VLAN nativa. El switch envía el paquete a todos los puertos de VLAN nativos. Le quita la etiqueta VLAN y el frame no se etiqueta porque es de parte de la VLAN nativa. En este punto la etiqueta VLAN interna todavía está intacta y no ha sido inspeccionada por el primer switch. Paso 3, la trama llega al segundo switch que no tiene conocimiento de que se suponía que era una
que era para la VLAN nativa. El switch emisor no tiene el tráfico de la VLAN nativa como se especifica en el especificado 802.1q. El segundo switch solo mira la etiqueta interna 802.1q que insertó el atacante y ve que el frame está destinado a una VLAN de destino. El segundo switch envía el paquete al puerto víctima o lo satura dependiendo de si existe una entrada de la tabla MAC para el host víctima. Un ataque de doble etiqueta de VLAN a una VLAN es unidireccional y funciona únicamente cuando el atacante está conectado a un puerto que reside en la misma VLAN que la VLAN nativa del puerto troncal. La idea es que el doble etiquetado permite al atacante enviar datos a hosts o servidores en una VLAN de otro modo que bloquearía por algún tipo de configuración de control de acceso. Presumiblemente, también se permitirá que el tráfico de retorno lo que dará a atacantes la capacidad de comunicarse con dispositivos en la VLAN normalmente bloqueada. La mitigación de ataques de VLAN se puede evitar los saltos de VLAN y los ataques de doble etiquetado de VLAN mediante la implementación de las siguientes pautas de seguridad de control. Como se discutió en el módulo anterior, deshabilitar troncal en todos los puertos de acceso, deshabilitar troncal de automático en los enlaces troncales para poder habilitarlos de manera manual y asegurarse que la VLAN nativa solo se usa para los enlaces troncales. Mensajería de HCP o mensajes de HCP. Los servidores de HCP proporcionan dinámicamente la información de configuración de IP a los clientes como la dirección IP, la máscara de su red de gateway predeterminado, los servidores DNS y más. En la figura se muestra una revisión de la secuencia de intercambio de mensajería de HCP. Los dos tipos de ataques de DHCP son inanimación y suplantación de identidad. Ambos ataques pueden ser mitigados implementando DHCP snooping. El atacante de DHCP starvation, o sea, de mitigación de inanimación. El objetivo de este ataque es crear una denegación de servicios, negate of service, para conectar clientes. Los atacantes de agotamiento de DHCP requieren una herramienta de ataque como Gobbler. Gobbler tiene la capacidad de ver todo el alcance de las direcciones IP alquilables e intenta alquilar todas. Específicamente, este crea un mensaje de DHCP de descubrimiento con una dirección MAC falsa en cada momento a la que se va a asignar. Los ataques de DHCP spoofing o de suplantación. Este ocurre cuando un servidor de DHCP falso se conecta a la red y proporciona parámetros de configuración de IP falsos al cliente legítimos. Un servidor no autorizado puede proporcionar una variedad de información engañosa, que incluye lo siguiente: puerta de enlace predeterminada incorrecta, el servidor fraudulento proporciona una puerta de enlace no válida, o la dirección IP de su host para crear un ataque en este caso de hombre en el medio, man in the middle. Esto puede pasar totalmente inadvertido, ya que el intruso intersecta el flujo de datos por la red. Servidores DNS incorrectos, como el servidor fraudulento, proporciona una dirección del servidor DNS incorrecta que dirige al usuario a un sitio web malicioso, y direcciones IP incorrectas, que el servidor fraudulento proporciona una dirección IP no válida, que crea efectivamente un ataque de denegación de servicios con el cliente de DHCP. Mensajes de DHCP. Los hosts transmiten a solicitudes de Address Resolution Protocol para determinar las direcciones MAC, Medio Access Controller, de un host con una dirección IP de destino. Todos los hosts de la subred reciben y procesan la solicitud de ARP. El host con la dirección IP que coincide con la solicitud de la ARP envía una respuesta de ARP. Un cliente puede enviar una respuesta ARP no solicitada llamada ARP gratuito. Otros hosts en la subred almacenan la dirección MAC y la dirección IP contenidos en el ARP gratuito en sus tablas ARP. Un ataque puede enviar un mensaje ARP gratuito que contiene una dirección MAC falsificada a un switch, y el switch actualizaría su tabla MAC en consecuencia. En un ataque típico, un atacante envía respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en la subred con las direcciones MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, configurando efectivamente un ataque man in the middle. Hay muchas herramientas disponibles en Internet para crear ataques ARP man in the middle, y si utiliza IP versión 6, utilizaría el protocolo de descubrimiento de vecinos XMP versión 6 para la resolución de direcciones de capa 2. IP versión 6 utiliza el protocolo de descubrimiento de vecinos o ND, Neighbor Discovery, y CMP versión 6 para la resolución de direcciones de capa 2.
La falsificación de ARP y la intoxicación con ARP se mitigan mediante la implementación de la inspección dinámica de ARP, o sea, mediante el DAI. Ataques de suplantación de dirección. La suplantación de dirección IP es cuando un atacante secuestra una dirección IP válida de otro dispositivo en la subred o usa una dirección IP aleatoria. La suplantación de la dirección IP es difícil de mitigar, especialmente cuando se usa dentro de una subred a la que se pertenece a la IP. Los atacantes de amenazas cambian de dirección MAC de su host para que coincidan con las otras direcciones MAC conocidas de un host destino. El switch sobrescribe la entrada actual de la tabla MAC y asignación de la dirección MAC al nuevo puerto. Luego, sin darse cuenta, reenvía tramas destinados a host objetivo al host atacante. Cuando el host de destino envía tráfico, el switch corregirá el error, realineando la dirección MAC del puerto original para evitar que el switch devuelva la asignación del puerto a su estado correcto. Un atacante puede crear un programa o script que constantemente enviará tramas al switch para que el switch mantenga la información incorrecta o falsificada. No hay un mecanismo de seguridad en la capa 2 que permita a un switch verificar la fuente de direcciones MAC, que es lo que hace tan vulnerable la suplantación de identidad. La suplantación de direcciones IP y MAC se puede mitigar mediante las direcciones físicas propiamente. Los atacantes de red, ataques Spanning Tree Protocol. Los atacantes de red pueden manipular el protocolo de árbol de expansión STP para realizar un ataque falsificando el puente raíz y cambiando la topología de una red. Los atacantes pueden capturar todo el tráfico para el dominio del switch inmediato. Para realizar un ataque de manipulación de Spanning Tree Protocol, el host atacante transmite unidades de datos de protocolo de puente STP BPDU que contienen cambios de configuración y topologías que forzarán los recálculos de árbol de expansión. Las BPDU enviadas por el host atacante anuncian una prioridad de puente inferior en un intento de ser elegidas como root bridge. Este ataque de Spanning Tree es mitigado implementando BPDU-WAR en todos los puertos de acceso. BPDU-WAR se discute con más detalle más adelante en el curso. Reconocimiento CDP, Cisco Discovery Protocol, CDP. Es un protocolo de detección de enlaces de capa 2 patentado que está habilitado en todos los dispositivos de Cisco de manera predeterminada. Los administradores de red también usan CDP para configurar dispositivos de red y solucionar problemas. La información de CDP se envía a través de puertos habilitados para CDP en transmisiones periódicas y sin cifrar y sin autenticar. La información de CDP incluye la dirección IP del dispositivo, la versión de software iOS, la plataforma, las funcionalidades y las VLAN nativas. El dispositivo que recibe el mensaje CDP actualiza la base de datos de CDP. Para mitigar la explotación de CDP, se le debe limitar el uso de CDP en los dispositivos o puertos. Por ejemplo, se debe deshabilitar CDP en los puertos extremo que se conectan a dispositivos no confiables. Para deshabilitar el CDP globalmente en un dispositivo se usa el comando no cdp-room. Para habilitar CDP globalmente usa el comando cdp-room. Para deshabilitar CDP en un puerto usa el comando de configuración de interfaz no cdp enable. Y para habilitarlo, el CDP en un puerto usa el comando de configuración de la interfaz cdp enable. El Link Layer Discovery Protocol o LLDP, protocolo de descubrimiento de enlace de datos, de la capa de enlace de datos, también es vulnerable a los ataques de reconocimiento de configuración de no LLDP room, para tener cuidado. Recordemos LLDP, Long Layer Discovery Protocol.